Buenos amigos, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, anunció ayer con regocijo que por primera vez la economía dominicana registró crecimiento en el mes de febrero, es decir, el mes anterior, 1.1%, desde que estalló la pandemia en marzo pasado. Otro hecho que ha causado de alguna manera la curiosidad de la opinión pública nacional es la declaración del gobernador del Banco Central de que en caso de que se produzca bajas significativas en la prima del dólar, el Banco Central no lo dejaría bajar mucho. Henry Ebrard, en su comentario económico de este miércoles, precisamente se refiere a estos dos temas de interés. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, Manuel. Saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henry Ebrard. Es tiempo para que revisemos lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Y muy bien, efectivamente, Manuel, tengo que comentar esta rueda de prensa del día de ayer con buenas noticias. Hay una noticia que tengo que explicar porque ha provocado muchas reacciones y muchas preguntas en las redes sociales, especialmente a través de mi cuenta de Twitter, @EbrardH. Antes, permíteme mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos ha reportado su sintonía en la provincia de Samaná, en Samaná, por supuesto, en las Terrenas, en las Galeras. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta Semana Santa les devuelva un poquito de actividad. Sabemos que la temporada turística ha sido difícil hasta el momento. Vamos a primero revisar los indicadores, especialmente hoy que estamos cerrando oficialmente el primer trimestre del año. ¿Qué tenemos? El petróleo. El petróleo baja muy fuertemente en el día de hoy, 2.3%, y regresa debajo de los $60, y de este modo cierra el primer trimestre del año en $59.16. Quiere decir que en este mes de marzo, que está finalizando con esta cotización, habrá bajado un 3.8%, pero si tomamos este primer trimestre, arrancamos el año en $47, quiere decir que el petróleo sufrió un incremento muy importante de un 22%. En el caso del oro, positivo, el oro ha repuntado fuertemente en el día de hoy. Ayer había cerrado debajo de los $1,700. Hoy sube unos $30 la onza para cerrar el primer trimestre en $1,715 con 60 centavos. Quiere decir que en comparación con el año pasado ha subido todavía un 8%, $127 con 59 centavos. Ha bajado por lo que va de año, habíamos iniciado el año en $1,900. Finalmente, en el caso del dólar, eso nos va a permitir hacer la transición con algunas de las noticias que comentó el gobernador del Banco Central en el día de ayer. ¿Qué ha pasado con el tipo de cambio? Bueno, hoy última cotización del mes de marzo y del primer trimestre del año, la misma tendencia a la fuerte baja. Hoy el dólar perdió otros 6 centavos frente al peso dominicano, y con eso cierra este primer trimestre en 57 pesos con 6 centavos. Quiere decir que en este mes de marzo ha bajado en 94 centavos, que se suman a los 16 centavos que perdió tanto en el mes de enero como en el mes de febrero. En total, durante este primer trimestre, el dólar ha perdido un peso con 26 centavos. Arrancamos el año en 58,32 y estamos en este cierre del primer trimestre en 57,06. Ha llamado mucho la atención el comentario del gobernador del Banco Central en respuesta a una pregunta sobre este fenómeno inesperado, pues, de baja del dólar en el mercado local, y su respuesta ha extrañado a muchos porque advirtió de que
no iba a permitir al Banco Central que siga bajando mucho más de ahí, porque pudiese ser dañino para la economía que siga bajando el dólar. Es cierto que un dólar alto favorece a los que reciben remesas, porque más peso por la misma cantidad de dólares. Por supuesto, favorece al que exporta, porque lo mismo, va a recibir más peso por sus dólares. Ahora bien, un peso que se fortalece frente al dólar, o sea que el dólar baja, que ha sido el caso durante este primer trimestre, favorece más especialmente a los importadores, porque obviamente todo el costo de lo que viene importado se abarata gracias a la baja del dólar en el mercado local. Ahí está el argumento probablemente del gobierno del Banco Central, que es que la ausencia de devaluación sumada a la fuerte inflación que estamos registrando. Vamos a tener una inflación que en ritmo anual va a alcanzar el 10% dentro de un mes, pues hace que el país puede perder productividad, porque los costos en peso más la revaluación del peso frente al dólar va a hacer que todos los productos hechos en República Dominicana van a perder competitividad porque van a ser mucho más costosos que los productos de fuera. Eso tendría un doble inconveniente, favorecería las importaciones en vez de la producción local, eso no es bueno para los empleos, y al mismo tiempo haría más difícil exportar hacia otros mercados, porque entonces estaríamos compitiendo con productos que vienen de países donde no hay tal inflación y donde en vez de haber una revaluación de la moneda local, sigue habiendo una devaluación. Yo creo que en ese sentido lo digo. Finalmente, y quizás la noticia aún más positiva ha sido el anuncio que efectivamente por primera vez desde marzo cuando empieza a registrarse el crecimiento negativo por el COVID, en el mes de febrero la economía dominicana habrá registrado un crecimiento del 1.1%, gracias principalmente al sector de la construcción, un crecimiento de un 10.3%, y el de las minas y canteras, que va muy a la par de las construcciones, con crecimiento del 8.1%. Lamentablemente, la mala noticia sigue siendo el sector turismo, que de acuerdo con los datos del Banco Central, se desplomó otra vez en el mes de febrero, con una caída de un 50.8%. Con esas buenas noticias cerramos este primer trimestre de análisis y nos preparamos con tranquilidad, con responsabilidad, a disfrutar ese fin de semana largo de asueto de Semana Santa. Que todos ustedes se cuidan mucho y la cita con todos ustedes es para este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, gracias a Henry Ebrard por su comentario y sus informaciones de carácter económico. Lo cierto es que esta declaración del gobernador del Banco Central de que si el dólar comienza a descender, no lo dejarán bajar mucho, eso generó mucha suspicacia entre la población dominicana, sobre todo porque uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo sube? Lo cierto es que el Banco Central se ha manejado bien en el manejo de la moneda norteamericana. Eso hay que reconocerlo. Ha habido realmente mucha inteligencia y conocimiento de política económica y monetaria al manejar el componente del dólar, Diógenes. Pero nada. Bueno, Diógenes, antes de la pausa, hablábamos del informe del Departamento de Estado, donde nos pasa revista a nuestro desempeño en materia de respeto a los derechos humanos. Y como sucede en ocasiones anteriores o en años anteriores, este informe es bastante duro con la República Dominicana,
Pero a mí me sorprenden algunos de los datos que se incluyen porque se refiere al año 2020. El año 2020 fue un año prácticamente, si se quiere, perdido en términos de desempeño en todas las áreas, porque fundamentalmente hubo que dedicarle prácticamente todo el tiempo a enfrentar la pandemia del COVID-19, que arrancó en el mes de marzo, es decir, prácticamente finalizando el primer trimestre del año. Ahí se habla, por ejemplo, de un número de ejecuciones extrajudiciales realmente alarmantes. Se está hablando de 3.000 ejecuciones extrajudiciales, que son los muertos en los famosos estos intercambios de disparos que regularmente dice la policía. Yo no tengo constancia de que durante el 2020 se haya producido ese número tan elevado de ejecuciones extrajudiciales, porque incluso hasta la delincuencia común mermó un poco a consecuencia de la pandemia. Otro dato que se incluye en el informe y que igualmente me llama la atención es el que se refiere al desempeño del Ministerio Público y de la Justicia. Dice que los casos de corrupción que se presentaron durante el 2020 ante el ámbito del Ministerio Público o el ámbito de la judicatura, realmente no se le dio curso, es decir, que no hubo un desempeño de acuerdo a una justicia independiente, a un ejercicio de justicia independiente. Y uno se pregunta, bueno, durante el 2020, ¿qué caso, por ejemplo, se mantuvo con una permanencia sostenida en el tiempo, que generó mucho ruido siempre? Fue el caso Odebrecht. Yo no recuerdo otro caso o otro escándalo de corrupción que surgiera en el 2020 y que de alguna manera no se le diese el trato de presentarlo a juicio de fondo o que sea ventilado en un tribunal competente. Eso no lo recuerdo, Diógenes. Si mi memoria me falla, yo diría, bueno, me falló la memoria, pero he hecho ejercicio para saber qué otros casos de corrupción administrativa se ventilaron en el 2020, en medio de la pandemia, que no se le diese el curso correspondiente. Hay otros detalles en el informe, como hablan de discriminación a la comunidad LGBTI o LGBTD, yo siempre me equivoco en esto de las siglas. Habla igualmente de, bueno, tendría que leer el informe, pero estos son los hechos que me parecen más resaltantes a tomar en cuenta, porque yo entiendo que el informe es bastante radical y bastante duro con la República Dominicana. Así es, Manuel, así es. E incluso si se hiciera un ejercicio, si uno se detuviera a hacer el ejercicio de comparar, de hacer una comparación entre este informe y, digamos, los últimos 3 informes anteriores, te darás cuenta de algo, que tienen prácticamente un denominador común, son prácticamente iguales. Los temas que recoge este informe son los temas reiterativos en lo que está inmerso siempre la República Dominicana y que le son fuertemente criticados, como eso de la corrupción administrativa, como de las muertes en enfrentamientos policiales, que en este caso, Manuel, hablan que se reportan alrededor de 3.000 muertes en enfrentamientos policiales entre 2017 y 2019. Y el informe recoge y señala que se desconoce el número preciso de muertes en ejecuciones extrajudiciales. Y nosotros sabemos que en este país las ejecuciones extrajudiciales, es decir, esto que cuando la policía ve a un supuesto delincuente o a un delincuente y sin mediar palabra y sin nada lo ejecutan.
A eso prácticamente se refiere el informe de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, personas que deberían ser sometidos a la justicia y que sea injusticia que se le conozca del caso, pero en muchos casos no se llegan a los tribunales, ni mucho menos, sino que son ejecutados fuera. Se les quita la vida fuera, o como se dice en la policía, Manuel, se le da para abajo, se le da para abajo, que es una expresión muy usada en la policía. Pero el informe, Manuel, es muy reiterativo y es muy fuerte con la República Dominicana en lo que tiene que ver con corrupción administrativa, en lo que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales y en lo que tiene que ver con las muertes en enfrentamientos policiales. No sabemos, Manuel, yo supongo, no sabemos, no supongo que un hecho como el de anoche no entra en enfrentamiento policial. Pero tampoco entra en ejecuciones extrajudiciales, porque no son personas que tienen expedientes como para llevarlo a Con justicia. irrespeto a los No derechos sé, humanos. exacto, no sé en cuál categoría el informe incluiría este hecho de ayer para el informe del año que viene. Adelante, Bueno, Manuel. en un hecho que es reiterativo el informe y me parece igualmente muy sesgado en lo que se refiere a esa supuesta discriminación que aquí se observa contra los homosexuales y lesbianas, es decir, hace mucho hincapié en esto. La verdad es que yo pienso que se trata de una situación que en la República Dominicana prácticamente superada. Hay muchas No, eh, no lo veas tan así, Manuel, ¿eh? No lo veas tan bueno, así. yo diría que no es la situación que tú observabas 10 o 20 años atrás. Es decir, aquí hay personas homosexuales y lesbianas que participan libremente de programas de televisión, que tienen sus propios proyectos, y yo no veo que ahí se ejerza algún grado de discriminación muy puntual contra esas personas. Lo otro que yo encuentro igualmente muy sesgado es lo que se refiere al trato a las personas de color, se refieren concretamente a los inmigrantes haitianos, y es otra situación que redunda mucho porque siempre estos informes del Departamento de Estado vienen acompañados de esas pinceladas que son tradicionales, y eso siempre se incluye en este tipo de informes. Lo interesante sería, Diógenes, conocer si el Departamento de Estado analiza propiamente el desempeño de los derechos humanos en los propios Estados Unidos, porque durante el año 2020 y el año 2019, durante todo el interregno de la administración de Donald Trump, hay mucha tela por donde cortar en Estados Unidos. Y uno debería conocer si el Departamento de Estado tiene algún informe que se refiera concretamente a la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos, al margen de que es un país de instituciones muy fuertes, donde hay una justicia que actúa de forma independiente, eso no se niega, pero de que ocurren hechos de violación a derechos humanos fundamentales ocurren. Así que habría que ver cuál es el informe del Departamento de Estado, porque no se puede ser juez y parte, ¿verdad que sí? Mira, vamos a tratar un tema, Diógenes, que ha estado ocurriendo desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en noviembre pasado. Y es el hecho de la permanente y cada vez más creciente migración ilegal que se está presentando a la frontera sur de los Estados Unidos, proveniente fundamentalmente de Centroamérica. Y cuando hablo de Centroamérica, estoy hablando de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero fundamentalmente de Guatemala y Honduras, que es de donde proceden estas personas que han llegado y que incluso utilizan a niños que lo envían como una especie de avanzada para que lleguen hasta la frontera sur con Estados Unidos después de cruzar México. Y eso le plantea a la administración Biden un conflicto realmente muy serio, pues ya en Estados Unidos, sobre todo del lado demócrata, se le está enrostrando a la administración de Biden, que está generando una crisis humanitaria en la frontera con México, sobre todo porque la flexibilización de las políticas migratorias que ha impuesto Biden desde que llegó a la administración de la Casa Blanca
ha enviado una señal equivocada a los migrantes centroamericanos, que incluso para disiparla, tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris han tenido que hablar públicamente y llamar a los centroamericanos a que no vengan a Estados Unidos, de que serán deportados, de que no hay fronteras abiertas. Es decir, eso habría necesidad de explicárselo a los centroamericanos que siguen acudiendo. Desde la semana pasada partió una caravana desde Honduras hacia Estados Unidos. Esta caravana de alguna manera fue disuadida por autoridades guatemaltecas, se dispersó un poco, pero ellos han cogido a las zonas montañosas para tratar de burlar la vigilancia que se pone tradicionalmente en esa carretera que comunica desde Guatemala hasta México, para burlar esa vigilancia y de toda manera llegar a la frontera sur. El tema es que es un hecho que preocupa mucho en Estados Unidos y Biden ha designado a Kamala Harris, su vicepresidenta, para que se ponga al frente de la situación que se está confrontando en la frontera. Pero no solamente esto, sino que hable con los centroamericanos para ver la manera en que esto se puede frenar. Y hoy se preguntaba mucha gente, después de que una corte de Nueva York sentenció a cadena perpetua a un hermano del presidente de Honduras, de Hernández, el presidente de Honduras, lo sentenció a cadena perpetua. ¿Quién sería el interlocutor de Washington en Honduras para abordar el tema migratorio? Porque fiscales de los Estados Unidos están acusando al presidente de Honduras de haber recibido soborno del narcotráfico. Y entonces mucha gente se está preguntando, bueno, ¿quién sería entonces el interlocutor válido para abordar el tema migratorio con las autoridades hondureñas? Así es que ese es el escenario que se le plantea a Joe Biden en los Estados Unidos, porque ciertamente yo estoy en lo que piensa que esa flexibilización que Biden ha impuesto a la política migratoria tratando de humanizarla, eso ha enviado una señal equivocada o una mala señal a esos migrantes centroamericanos. De hecho, Manuel, las autoridades están tratando de buscarle un bajadero a esto antes de que se complique más. Y digo se complique más porque hasta ahora está bastante complicado. Tan así que ya la vicepresidenta Kamala Harris se ha reunido con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Entonces, para empezar a buscarle una salida a la situación, porque en realidad esto se le puede ir totalmente de las manos a las autoridades norteamericanas si se descuidan con este caso. Por eso el presidente ha dejado en manos directo para que sea la vicepresidenta que se encargue de buscarle una salida a esto conjuntamente con los presidentes de Centroamérica. Adelante, Manuel. Bueno, ya nos están haciendo la debida comentario al oído de que el tiempo terminó, pero brevísimo. Jesús Félix Iglesias fue designado por el presidente de la República director de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y el presidente ascendió a 4.172 miembros de las Fuerzas Armadas con motivo retroactivo al 27 de febrero. Bueno, Diógenes, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Como siempre, agradeciendo a los amigos televidentes por su sintonía e invitarlos, como siempre, a que estén con nosotros mañana jueves a partir de las 6 de la tarde. Así es que le deseamos muy buenas noches.